Gente, en este video vas a poder aprender a recargar la tarjeta Zinli tú mismo, sin necesidad de utilizar algún agente externo que te tenga que recargar la tarjeta y que te cobre obviamente esas sumas exorbitantes de comisiones para sus beneficios. Lo vas a poder hacer tú mismo en la comodidad de tu casa, sencillamente con esta plataforma que te la voy a dejar aquí arriba en la etiqueta, para que vayas a este video, puedas crearte una cuenta, puedas registrarte, ves cómo funciona la plataforma. Y el día de hoy vamos a hacer una operación prácticamente en vivo en donde vamos a comprar con nuestros bolívares, vamos a comprar USDT y posteriormente vamos a venderlos por saldo Zinli, y de esa manera nuestra tarjeta Zinli va a quedar recargada automáticamente. Bien, entonces bueno, sin más nada que decir, quédate en el video, recuerda suscribirte a mi canal, regálame un fuerte like y empecemos. Ok, señores, lo primero que vamos a hacer es entrar a la plataforma eldorado.io. Fácilmente, ya yo en videos anteriores, como ya se lo había mencionado anteriormente, les informé cómo se registraba, cómo se creaba una cuenta fácilmente, gratuitamente en esta plataforma. Bien, una vez que ya tengamos nuestra cuenta, nos vamos a iniciar sesión. En este caso, iniciamos sesión. La plataforma nos va a pedir un PIN donde ya lo tenemos configurado y vamos a ingresar a la misma. Bien, ingresamos nuestro PIN y accedemos automáticamente a la plataforma. ¿Qué vamos a hacer aquí en la plataforma? Primero que nada, lo que ya yo les había comentado en oportunidades anteriores. Sencillamente lo que vamos a hacer ahorita es, con nuestros bolívares, vamos a comprar USDT. Bien, esa operación la vamos a hacer ahorita con alguien prácticamente en vivo directo. O sea, ahorita en este instante la vamos a hacer. Y posteriormente, después que ya tengamos los USDT en la plataforma, vamos a cargar Zinli. Pero primero hay que comprar USDT porque no podemos pasar de bolívares directamente a Zinli. Tenemos que pasar de bolívares a USDT y después de USDT a Zinli. Bien, entonces vamos a comprar $3 o 3 USDT primero. Y posteriormente, bueno, vamos a vender 3 USDT por dólares en Zinli. ¿Por qué esto? Porque posterior a este video vamos a hacer un video donde vayamos a verificar nuestra cuenta de PayPal, que seguramente mucha gente necesita verificar su cuenta de PayPal estando en Venezuela. Entonces lo vamos a verificar por medio de Zinli, pero para ello necesitamos tener saldo positivo en Zinli. Entonces vamos a recargarle $3. No, yo lo utilizo esta plataforma exclusivamente solamente para operaciones comerciales en un momento determinado. Opero, compro 2, 3, 5, 20, 50, 10, lo que necesite. Lo envío a donde lo voy a enviar y nunca mantengo saldo en la cuenta, porque a menos que esté operando, porque esté haciendo comercio P2P y esas cosas. ¿Bien? Entonces fíjense, seleccionamos aquí, obviamente BES, que es lo que tenemos. Depende también, por supuesto, de donde estén. Si en Venezuela BES, si en Argentina son pesos y todas esas cuestiones. En Colombia y todas esas cosas. ¿Qué quiero? USDT. ¿Por qué? Porque hay otras monedas, USDC, CUSD, Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a ir para USDT, que es una stablecoin que tiene una equivalencia de 1 a 1 con respecto al dólar. Y es una de las más comerciables, o sea, es más comerciable que todas estas monedas que están aquí. Entonces vamos a escoger USDT. Métodos de pago. En este momento ahorita tengo Pago Móvil, tengo Banco de Venezuela, Banesco, tengo eso. Pero en este caso, en este preciso instante voy a realizar una compra por medio del Banco de Venezuela. Entonces yo marco Banco de Venezuela, le doy a aceptar y él me va a filtrar todas las personas que están vendiendo USDT por medio del Banco de Venezuela, que les puedo hacer yo la transferencia. Entonces recuerden que yo voy a comprar solamente 3 USDT. Y fíjense, fácil, aquí de primerito lo tengo. Está en línea la persona. Él vende a partir de 3 USDT hasta un máximo de $50. Tiene buena reputación, 4.90. Su tiempo de transacciones es rápido, en 4 minutos. Tiene 147 órdenes completadas. O sea, de verdad que me parece que es un buen. Y es el que mejor vende, el que mejor precio tiene. Porque el de abajo pide 30 a partir de 30. Este de aquí pide a partir de 5. Entonces este a partir de 1, pero tiene el precio un poquito más elevado. Poco, pero igual es un poco más elevado. Entonces en este caso yo voy a ir por el primero, que es 3 USDT por 38.63 bolívares. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Le voy a dar a este botón que dice cambiar. Le doy clic aquí a cambiar y me va a decir de bolívares a USDT.
tengo que verificar todo. Cambiarás, ingresa la cantidad de veces que deseas cambiar. Voy a colocarlo aquí directamente 3 USD para que se sume automáticamente allá. ¿Ves? Fíjense, yo coloco 3 y automáticamente se suma cuántos bolívares yo necesito transferirle a esa persona. Yo quiero 3 USDT, tengo que transferirle 115.89 bolívares. Selecciona el método de pago, obviamente Banco Venezuela, que es el que yo escogí. Me sale la información del anuncio con respecto a esta persona. Precio por cada USDT, 38.63, lo que tiene la persona disponible, la cantidad de dólares que tiene disponible. Lo mínimo que él vende son $3, lo máximo que vende son 50. Él hace, me imagino que varias transacciones que no me imagino que no quiere vender todo rápidamente, sino por fracciones, por seguridad. El ID de esa persona y listo. Términos y condiciones. Bueno, él aquí seguramente pone algunas condiciones. Vamos a darle clic aquí para ver. No acepto terceros, esperar de 5 a 15 minutos para liberar. Voy por orden de llegada. Eso es un comentario que él puso. Por eso es que yo obviamente no soy tercero. Yo soy titular de la cuenta, tanto de Venezuela, tanto de El Dorado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Información del usuario. Bueno, aquí tengo la información del usuario. Entonces aquí coloco cambiar vez por USDT. Le doy clic. ¿Quieres cambiar vez por USDT? Recibirás 3 USDT del otro usuario. Es lo que yo quiero. No acepto estoy claro de eso. Acepto los términos y las condiciones de esta persona y acepto y le doy cambiar. Obviamente aquí ingreso mi PIN personal, que obviamente lo censuro. Y fíjense, ve, aquí se abre un chat privado. Un chat privado automáticamente con las condiciones que yo quiero, lo que yo necesito automáticamente. Mis datos, los datos de la persona, a donde yo voy a hacer la transacción, cómo se llama la persona, etcétera, etcétera, y el tiempo que tengo para hacer esa transacción. Pero yo le escribo en el chat privado con la persona, le pregunto, ¿estás online? ¿Estás online? Yo le pregunto por si acaso, pues, si la persona me contesta, si tengo un feedback con él. Es bueno eso también, porque así estoy más activo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahorita aquí? Tengo que transferirle a este número de cuenta estos datos y le voy el monto que me indica aquí arriba, es 115. Entonces yo voy a ir abriendo mi cuenta personal para ir haciendo mi transacción. Fíjense, ve, él me escribió sí, que sí está atento. Le coloco ok, procedo con el pago. Listo. Y ahí empiezo yo a hacer mi transacción de mi Banco de Venezuela hacia la cuenta de él. Ajá, fíjense, ya yo realicé mi pago por el Banco de Venezuela como tal. Y yo le anexo, le adjunto a él mi voucher de pago. Se lo adjunto aquí de una vez para que él tenga esa referencia. Y después le doy pago realizado. Le quiero aquí pago realizado. Le doy que ya está listo. Y le doy pago realizado. ¿Estás seguro que deseas marcar pago como enviado? Si marca pago como realizado, significa que está confirmando que enviaste 115.89. Listo. Yes. Marco mi código. Aquí automáticamente se marca la orden por medio del sistema como pago realizado. Y dice, esperando confirmación de este usuario que está confirmando mi pago. Espera hasta que lo marque como recibido. Entonces yo me voy a esperar. Obviamente tengo 26 minutos. Ya se volvió a aumentar el contador de tiempo. Esperando que él revise su cuenta. Él va a revisar su cuenta de su banco, a ver si ya le cayó el dinero y todo eso. Y una vez que él confirme en su banco que sí en verdad ya le cayó el dinero, él me va a liberar los USDT y me van a acreditar en mi cuenta de eldorado.io. Ahí se me van a acreditar los 3 USDT que él me está vendiendo. Bien. Entonces, bueno, solamente nos toca esperar. Bueno, fíjense, ve, automáticamente estando en la espera, me apareció esta pantalla así repentinamente que me dice recibiste 3 USDT, enviaste 115.89 veces. Listo. ¿Y cuál es mi calificación hacia este usuario, hacia este comerciante? Y yo lo voy a colocar porque me parece que fue muy bueno. Le doy cerrar y listo, fondos recibidos dice aquí. Ya yo finalicé con esta persona, ya estamos listos, ya tengo mis USDT. Vamos a verificar nuestra billetera si esto es así. Me voy para la parte de atrás y me voy hacia mi billetera. ¿Ves? Billetera, aquí está. El Dorado, CryptoCoin, 3 USD. Ya yo tengo mis $3 que compré. Efectivamente, aquí está mi voucher, mi actividad reciente, 3 USD. Ya tengo 3 USD en la billetera del Dorado.io.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la misma operación, pero en este caso yo voy a comprar, o mejor dicho, yo voy a vender mis USDT, lo voy a vender y para alguien que esté comprándolo por medio de Zinli. Bien. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a intercambiarlo. Ahora ya yo tengo USDT. Entonces yo tengo que darle esta flecha para invertirlo. Que me diga, tengo USDT. ¿Qué es lo que yo quiero? Obviamente yo quiero dólares en Zinli. Pero tengo que colocar primero dólares. Porque es lo que yo quiero, dólares. Le doy aquí a la opción de dólares. Y busco mi método de pago que es Zinli. Que ya yo lo tengo afiliado a la cuenta. Le doy aquí a donde dice Zinli. Y le doy a aceptar. ¿Ves? Entonces él automáticamente ahí me va a aparecer las opciones que tengo. Tengo las opciones, obviamente como yo se lo voy a comentar en otros videos. Siempre las primeras opciones son las más rentables para nosotros, las mejores. Obviamente tenemos que ver la reputación de la persona, el tiempo, la cantidad de órdenes que ha realizado y todo eso. Pero si en las primeras opciones no aparecemos en esos parámetros, tenemos que seguir bajando hasta que consigamos la idónea, la ideal. Entonces fíjese, esta persona, él está comprando por medio de Zinli a partir de $25. No nos sirve, porque nosotros necesitamos que sea a partir de por lo menos de $1, de $2, porque tenemos son 3 nada más, vamos a vender son 3. Entonces esta opción lamentablemente no nos sirve, que es la más económica, o mejor dicho, la mejor pagada. Esta tampoco me sirve, 104, yo me sigo desplazando, 10. Fíjense, este casi nos sirve, pero es 3.13, nosotros tenemos 3 porque no tenemos más de 3, tenemos 3 exactos. Entonces, bueno, no sirve tampoco. Tenemos que buscar uno que sea 3 o menos de 3. Entonces, fíjense aquí, ¿ve? Esta persona, 1.04 USDT. Bien. Y nosotros tenemos 3. O sea, estamos en el parámetro porque mínimo 1, máximo $84. Entonces, entramos en este parámetro. La persona está en línea. Tiene 5 estrellas, 2 minutos para hacer la transacción y tiene 1132 órdenes. Me parece que esta es la orden ideal, la más conveniente en este caso para nosotros. Y le vamos a dar donde dice cambiar, porque dice que está en línea. Lo mismo, igual pero al revés. Verificamos que vamos a cambiar 3 USDT. ¿Cuánto nos vamos a recibir? $2.87 en Zinli. Ok. Recuerden que hay una tasa, una pequeña comisión y obviamente de eso tiene que estar en cuenta, pues. Método de pago, mi Zinli, ya yo lo tengo agregado. Y aquí dice el anuncio, información del anuncio, precio, todos los datos que ya los conocemos, los términos y las condiciones de esta persona. Buena, un saludo cordial, opero de forma rápida, por favor estar atento, envío número de referencia en la transacción, captura en caso de ser necesario, no realizo pagos a terceros, ni cuenta que no sea suministrada por el Dorado, bien, atiendo las órdenes por orden de llegada, valorar la experiencia, muchas gracias, excelente. Información del usuario, vemos algunos datos aquí que tenga el usuario. En línea, los anuncios creados, o sea, esta persona es un comerciante de naturaleza. Cambiar USDT por USD. Le doy clic aquí. ¿Quieres cambiar USDT por recibir hasta? Ok, sí, excelente. Acepto los términos, por supuesto. Aceptar y cambiar, igual que el otro anuncio que habíamos hecho. Nos pide nuestro PIN, validamos. Y una vez más nos aparece un chat privado entre mi persona y el comerciante. Buenas noches, procedo. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Automáticamente vamos a hacer lo mismo pero al revés. La persona va a hacer el pago por medio de Zinli, nos va a recargar nuestra tarjeta Zinli, nosotros la vamos a verificar que tenga el saldo y posteriormente nosotros vamos a liberar el pago. Le voy a colocar aquí, me dice buenas noches, procedo y le coloco aquí yo, proceda. Listo, quiere decir que estoy activo. Y listo, lo mismo pero al revés, en este caso nosotros somos los vendedores. Esperando el pago, simplemente tengo que esperar. Esta cantidad de tiempo tiene la persona para hacer el pago y yo estoy aquí atento a la espera del pago. Mientras tanto yo voy a ir abriendo mi billetera de Zinli para verificar apenas me caiga el pago. Voy a ir revisando eso. Ajá, fíjense, ve, ya la persona confirmó el pago. Quiere decir que ya la persona realizó la transacción. La orden ha sido marcada como pagada, confirma que has recibido el pago 2.87 en tu cuenta de Zinli. Ahora vamos a verificar la cuenta de Zinli a ver si eso fue así. Ok, bueno, aquí nos metemos en mi celular, aquí está mi dispositivo, abrimos Zinli y vamos a verificar que los $2.86, 85, nos haya caído aquí en nuestra cuenta. Colocamos nuestra contraseña, aquí colocamos nuestra contraseña e ingresamos a la cuenta Zinli. Ok, fíjense, ve, aquí está mi cuenta Zinli, mis datos, hola Jesús, verificamos a ver si tenemos el saldo. Abrimos aquí. Bueno, fíjense, aquí me salió un mensaje.
dice, ups, estamos reconectando los cables. No sé, seguramente hay un problemita ahorita en este momento, porque son las 2:49 de la madrugada. Seguramente tienen algún mantenimiento en Zenly. Sin embargo, me dice, ups, estamos reconectando los cables, ahora no podemos mostrar algunos datos, ya lo estamos resolviendo. Tu dinero está seguro. Último saldo registrado, $2.87, que efectivamente es lo que la persona me envió. Entonces, bueno, aparentemente ahorita la plataforma debe ser que está en algún mantenimiento o algo. ¿Bien? Bueno, efectivamente ya verificamos la cuenta Zenly, pero me imagino que por la hora está en un mantenimiento en Zenly, porque ya van a ser las 1 de la madrugada. Y obviamente me dice que está como en un mantenimiento, están haciendo algunas cuestiones en Zenly como tal, en la plataforma. Ya eso es algo interno de la plataforma. Pero me dice que mi último saldo, que en este caso fue 2.87, está sin ningún tipo de problema. Sin ninguna novedad. ¿Bien? Entonces ya yo la verifiqué que sí está el saldo ahí. Entonces dice, por favor verifica y liberar. Muchas gracias. Entonces le coloco aquí, recibido. Pues le coloco aquí, recibido. Y le doy aquí como para enviar. Y le doy aquí donde dice pago recibido. Yo confirmo que mi pago, yo recibí ese dinero. ¿Estás seguro que se marca pago recibido? Te dice alguna normativa para garantizar la seguridad de tus fondos. Asegúrate que si recibiste exactamente esto. Te dice lo que sí debería hacer, lo que no. Bien, sabemos que sí lo recibimos sin ningún problema. Esta acción es irreversible. Tu fondo podría no ser recuperable si marcas el pago como recibido de manera anticipada. Pero ya la verificamos y sí están ahí. Entonces le doy que sí. Coloco mi PIN y automáticamente, fíjense, ya me aparece que sin problema. Me dice como mi calificación hacia esta persona. Obviamente yo le voy a poner full estrella. Yo me tardé un poquito más porque como estoy haciendo el video, una pequeña comisión, fíjense, de $3, 2.87 me llegó. O sea que 0.13 centavos es lo que no me llegó. Y listo, o sea, es una comisión, es algo de lógica. Y listo, le coloco su calificación. Y listo, le doy cerrar. Fondos enviados sin problema. Y listo, ya. Se acabó. Ya tengo mi dinero en mi cuenta Zenly. Obviamente en mi billetera ya no tengo nada en mi billetera. Fíjense lo que dice aquí, que recibí los $3, lo cambié, todo eso, toda esa transacción como tal, ya yo la hice. Obviamente aquí no se ve que yo recibí los $3 Zenly como tal, porque eso lo voy a ver en mi cuenta de Zenly, obviamente. Entonces, bueno, pero sí, este procedimiento es súper sencillo y bueno, fácil y práctico. Bien, entonces ustedes mismos pueden recargar su tarjeta Zenly sin ningún tipo de problema. Bueno, gente, sencillo, ya como vieron, es un proceso bastante fácil, muy práctico, muy sencillo. Sencillamente lo que tienen que hacer es leer, ver todos los parámetros que necesitan, en cuánto dinero, cuánto tienen, cuánto necesitan, ese comerciante, cuánto es lo mínimo que vende, si está en sus parámetros, si está a buen precio y todas estas cuestiones. Son operaciones muy fáciles y muy sencillas. Solamente estar pendiente. Obviamente nunca jamás en la vida vayan a liberar el dinero, o mejor dicho, a dárselo a la persona sin antes ustedes revisar sus cuentas. O sea, si ustedes van a recibir un pago, primero verifiquen que ustedes tengan el pago en su cuenta bancaria en este caso, o en su cuenta de Zenly, etcétera, etcétera. Y después que ustedes lo revisen, ustedes liberan el pago. No que ustedes se confíen que no, que por flojera no lo quiero. No. Revísenlo. De verdad, revísenlo para evitar algún inconveniente. Para evitar que después tengan que decir a soporte que no me llegó el pago, que sí, que... Entonces ustedes revisen su cuenta. Si el pago no le ha llegado, ustedes le informan a la persona, mira, no tengo ningún pago. O sea, y ahí, en el caso de que la persona confirme que sí lo pagó, bueno, ustedes ya hacen una apelación y bueno, ya ese es otro proceso. Pero bueno, fíjense que fue muy sencillo. Yo lo hice aquí con ustedes sin ningún tipo de problema. De mis bolívares compré mis USDT, vendí y me lo dieron en Zenly. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? En próximo video vamos a verificar nuestra cuenta de PayPal estando en Venezuela por medio de Zenly. Ese es otro video que se vendrá próximamente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video, que lo hayan entendido bastante. Y si les gustó, regálenme un fuerte like. Eso me ayuda muchísimo, no se imaginan cuánto. Y bueno, estaremos viéndonos en un próximo video. Chao, chao.